de sodio, tienen que tener cuidado. Y las sulfonilurias ya saben de que aumentan la secreción de insulina. ¿Qué les he dicho al inicio? El 70% de las células beta en un diabético al diagnóstico ya no funciona. O sea, dar sulfonilurias es forzar esa pobre célula beta que está con las justas a que produzca su última dosis de insulina, ¿no es cierto? Y esa secreción es permanente, no es dependiente del nivel de glucosa. O sea, el riesgo es alto de hipoglicemia. Hipoglicemia es su razón principal y con la cual tienes que tener cuidado. Obviamente, acá, bueno, imepirida podrías bajar la dosis. Yo les digo acá, no dar en pacientes renales. Las sulfonilurias no vas a usar en pacientes renales, porque hay un riesgo real de hipoglicemia. ¿No? Glibenclamida menos, bueno, pero no, o sea, no usar en pacientes renales. Así de claro. Entonces, seguimos con el caso de Miguel. Mire cómo ha cambiado. Fue regular con la medicación y no cumplió con las recomendaciones. O sea, acude por presencia de los síntomas de hiperglicemia y baja de peso. Glucosa 280, glicosilar en 12. Cuando un paciente diabético baja de peso, ¿qué significa? Escuchen, que su célula beta ya se agotó. Acuérdate que la insulina mete la glucosa a la célula para que pueda ser usada como fuente de energía. Si les he dicho que al diagnóstico el 70% de las células beta ya no funcionan y cuando ya dejan de funcionar, el paciente ya no produce insulina. Si ya no produce insulina, ¿de dónde va a sacar la energía? Del músculo y la grasa ahí. Comienza a bajar de peso. Un diabético comienza a bajar rápidamente de peso, su célula beta ya fracasó. Y es una sugerencia para indicación de insulinoterapia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo manejaría este paciente? Este paciente, miren estos valores de glucosa y de glicosilar. Es un paciente candidato a insulinoterapia. ¿Cuándo debo considerar? Ojo, la palabra considerar significa valóralo tú, depende de ti, ve tú, ¿no es cierto? Valorar al paciente, ¿no? Considerar cuando tu glicosilar es más de 10, glicemia más de 300 o marcadamente sintomático, pero sobre todo baja de peso. ¿Ya? Los diabéticos que vienen en los pacientes, tú le preguntas, señor, ¿cuánto es tu máximo peso? 100 kilos, te dice. Tú lo encuentras con 60 kilos, ya se consumieron. Vamos a revisar en la práctica los esquemas de insulinoterapia, acá solamente se los muestro, pero el esquema para el paciente ambulatorio es el esquema de insulina basal. Es el esquema que tienen que empezar en un paciente ambulatorio. Las insulinas basales son las que te cuidan dándola una o dos veces por día. Y eso va a depender de la farmacocinética de las insulinas. Por ejemplo, tenemos las insulinas ultrarrápidas, Lispro, alfa-glucina, que actúan rapidito y duran poquito. La insulina R-glicerina, que la conocen del hospital, que me dura 6-8 horas. La NPH, que me dura 12-16 y me hace 2 pequeños picos. La glargina, que es lo máximo, que me dura 24 horas. Y miren esa curva, es una curva casi plana. No hay picos. Estos picos me pueden generar hipoglicemia. Cuando es una curva plana, no. Luego tenemos la insulina de Tenir y luego tenemos la de Glute, que me dura más de 40 horas. ¿No? Eso vamos a ampliarlo en la parte práctica. Sí tienen que tener claro a qué pacientes vamos a indicar insulinoterapia. Ya lo hemos mencionado. Farmacocinética, eso lo dejamos para la parte práctica. Y seguimos con Miguel, mira. Miguel no siguió adecuadamente las indicaciones. Con el tiempo hizo falla renal crónica con indicación de terapia de reemplazo renal. Además de continuar con angina, o sea, sigue con angina y desarrollar ataque isquémico transitorio. Laboratorio, glucosa basal 125, glicosilada 7.8. ¿Está bien controlado el paciente? No. Entonces, ¿van a intensificar la medicación? Van a intensificar la medicación. En esa terapéutica me dices, ¿cuál es el tema? Que tú tienes que individualizar el tratamiento. Cuando es un paciente, mira, cuando es un paciente ya adulto mayor, con varias complicaciones y baja expectativa de vida, ya no conviene intensificar la terapia. Yo ya soy más permisivo con mis niveles de control. Ya mi objetivo va a ser entre 7 a 8 de glicosilada quizás. En cambio es un paciente joven, con expectativa de vida alta, sin mayores complicaciones. Acá soy más exigente. A este pata sí le exijo, menos de 7 de glicosilada, ¿no? En rango. Pero un paciente adulto mayor ya no.
¿Por qué? Por lógica, ustedes pueden pensar que una glucosa en los rangos de control es mucho mejor, ¿no? Menos complicaciones, menos mortalidad, menos amputaciones. Eso lo suponemos, ¿no? Una vez quisieron recomprobarlo con dos estudios, el APOR y el ADVANCE. APOR con doble C y ADVANCE. Los estudios tuvieron que suspenderlos a la mitad, porque se vio que los pacientes que tenían mayor control eran los que se morían más. ¿Qué pasó? Pues en ese momento se escucha, como que se bloquearon, se juntaron la ADA con la AJA, con la no sé qué, a ver qué cosa pasó en el estudio. Revisaron la población y una población de ancianitos, con muchas comorbilidades. Esas comorbilidades crónicas hacen que el paciente tenga más riesgo de hipoglicemia. Ya les he dicho que la hipoglicemia puede ser un gatillo para eventos cardiovasculares. En pacientes ya con muchas complicaciones, como el que les he mostrado, pues ya angina, tía, que este señor vas a decirle, no señor, menos de 7 de glicosilada, no coma esto, no coma. Probablemente el señor tenga pues una expectativa de vida de un año, no sé, o sea, no puede ser tan exigente ahí, más bien estás acelerando otro proceso. La exigencia era antes, ¿no? Con el primer caso que hubo en este paciente. Entonces, acá les doy el algoritmo de las asociaciones donde está lo que tú tienes que ver, ¿no? Riesgo cardiovascular, por ejemplo, los fármacos que tú tienes que brindar de preferencia, análogos de GLP-1 que tienen beneficios cardiovasculares o inhibidores de SGLT2, ¿no es cierto? Acuérdense que para el tema de las recomendaciones de lo que es manejo de diabetes, la mayoría nos basamos en las recomendaciones de la ADA. La ADA saca sus recomendaciones anuales más o menos en los meses de enero, febrero, que hay ciertas variaciones, ¿no? Actualmente incluso se sugiere desde un arranque brindar inhibidores de GLP-2 o análogos de GLP-1 en pacientes que se benefician de estos fármacos. Sin embargo, la metformina sigue siendo una buena opción terapéutica, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen contraindicaciones, uno, y en aquellos pacientes que no tienen esas comorbilidades importantes establecidas. Lo que yo quiero con un paciente con diabetes no solamente es normalizar su glucosa, sino que cosa, a largo plazo, que tenga menos complicaciones, menos infartos, que se ampute menos, que haga menos falla renal. Y eso es lo que yo busco, no solo en diabetes, sino también en otras enfermedades, ¿no? Entonces, la elección del tratamiento va a ser individualizada. ¿Qué tengo que ver? Riesgo cardiorrenal. También eso incluye la pérdida de peso. Si yo quiero perder peso, análogos de GLP-1. Segundo lugar, inhibidores de GLP-2. De los análogos de GLP-1, ¿cuál? La atircepatide. La atircepatide, que es un análogo mixto, GLP-1-GIP. A fin de año llega a Perú. También tengo que ver lo que es el perfil de seguridad, o sea, no producir daño, el tema de costo. Metformina, como les digo, sigue siendo una buena opción en pacientes sin contraindicaciones y que no tengan esas comorbilidades que haga que yo elija, digamos, otro medicamento, ¿no? Insulina, cuando el paciente tiene hipercatabolismo. ¿Cómo me doy cuenta que tiene hipercatabolismo? Baja de peso, baja de peso. Y acuérdate que los objetivos no son rígidos, ¿no? Van a ir cambiando y puedo ser más permisivo en ciertos pacientes ya muy complicados, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.